Bienvenidos a la sesión 2 de Ten cuidado de ti mismo. Hoy nos centraremos en alimentándose de Cristo. Ahora, podría haber llamado a esta sesión Meditando en la Palabra, pero elegí el título Alimentándose de Cristo por dos razones. La primera es que Jesucristo es el centro de toda la Biblia, y no entendemos completamente ninguna parte de las Escrituras a menos y hasta que la veamos en relación con Él. Y la segunda, alimentar, es mucho más que leer. Piensa en esto, alimentar implica tomar algo bueno en ti mismo y absorberlo para que se convierta en parte de ti y eso pueda darte vida. Claro, sería fácil hacerse a la idea de que la Biblia es simplemente un libro de información sobre Dios, sobre la vida y el mundo, y que necesitamos leerla para saber qué creer y cómo comportarnos. Ahora, eso es cierto, pero la Biblia es mucho más que información. La palabra de Dios trae transformación. Verás esto más claro en Salmos 19, versos 7 y 8. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Observa que hay 4 pares de afirmaciones aquí, y en el primer par nos dice lo que la Biblia es, y en el segundo par nos dice lo que la Biblia hace. La ley del Señor es perfecta. Eso es lo que es. ¿Y qué hará? Bueno, restaurará tu alma. El testimonio del Señor es seguro. Eso es lo que es. ¿Y qué es lo que hará? Bueno, te hará sabio. Los preceptos del Señor son rectos. Eso es lo que son. ¿Y qué harán ellos? Ellos van a traer alegría a tu corazón. El mandamiento del Señor es puro. Eso es lo que es. ¿Y qué hará? Ellos van a dar luz a tus ojos. ¿Puedes verlo? La Biblia es mucho más que información. La palabra de Dios trae transformación, revivirá tu alma, te va a hacer sabio, te traerá alegría y te abrirá los ojos. ¿Por qué la palabra hará estas cosas? Porque la palabra te llevará hasta Jesús. Y a medida que te alimentes de Él, bueno, todos estos regalos serán tuyos. Entonces, el propósito de esta sesión en específico es ayudarte a alimentarte de Cristo a través de la palabra. Este es el lenguaje bíblico. Jesús dijo, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. También dijo, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Verás, Cristo permanece en nosotros a través de su palabra. Y mientras su palabra permanezca en nosotros, entonces vamos a dar mucho fruto. Luego Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está usando nuevamente el lenguaje de la comida. Dice, serás nutrido, alimentado y sostenido por la palabra de Dios. Al igual que el pan alimenta y nutre nuestro cuerpo, la palabra de Dios es la que nutrirá y alimentará tu vida interior. En Salmo 1, Dios nos habla de los buenos efectos de absorber la palabra de Dios en tu vida. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ahora escucha lo que sigue. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Eso es estabilidad. Una gran estabilidad vendrá a tu vida por la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. ¿Lo ves? Habrá mucho fruto en tu vida por la palabra de Dios. Y su hoja no se marchita. Eso significa que Dios te sostendrá. Tendrás raíces fuertes y profundas por la palabra de Dios y tu vida será sostenida por su mano. En todo lo que hace, prospera.
Entonces, alimentarse de Cristo a través de su palabra es importante, y en especial para ti como líder cristiano, porque como líder cristiano debes poder sostener tu propia vida espiritual. Si no puedes nutrir tu propia alma, ¿cómo vas a nutrir a los que estás tratando de liderar? Piensa en esta hermosa escena. Una madre que alimenta a su bebé de su pecho. Ella se alimenta a sí misma para poder alimentar a su hijo. Ahora, de la misma manera, si un líder pretende nutrir a los demás, debe aprender a nutrirse a sí mismo. Y a medida que la palabra de Dios llegue a ti, ella llegará a través de ti a las vidas de los demás. James Alexander dice algo de los predicadores, que es cierto para todos los líderes cristianos. El predicador que constantemente alimenta a los demás, pero no se alimenta a sí mismo, solo puede hacerlo por poco tiempo. Tú sabes cómo se siente eso. A veces como líder cristiano siempre estás dándolo todo. A veces eres incansable. Pero si siempre estás dando todo de ti y no estás alimentándote, no serás capaz de sostener tu ministerio por mucho tiempo. Así que alimentarse de Cristo a través de la palabra es clave para sostenerte a ti y a tu ministerio. Pero, ¿cómo vas a alimentarte de Cristo a través de su palabra? Bueno, hace años mi pastor me enseñó a intentar identificar un versículo en un pasaje de la Biblia y llevarlo conmigo durante el día. Eso me ha parecido realmente útil en mi vida. Verás, es fácil leer un capítulo de la Biblia, pero en realidad no asimilar nada de él. Así que trata de encontrar un versículo en el que aterrizar. Y cuando hayas leído tu pasaje, acampa en él por un rato y medita en él también. Tu objetivo en esto es llevar un versículo o verdad de las Escrituras a lo largo del día para ti y tal vez para otros con los que puedas compartirlo, y luego convertir ese versículo en una oración. Ahora, cuando encuentro mi verso, casi siempre empiezo haciendo preguntas. Y las preguntas que funcionen mejor dependerán del pasaje de las Escrituras que leas. Las preguntas son como una caja de herramientas. No utilizas todas las herramientas para una tarea. Lo que haces es seleccionar la correcta para el trabajo que vas a realizar. Estas son algunas de las preguntas en mi caja de herramientas que yo utilizo. ¿Qué dice esto? Esta es la pregunta más obvia. Y eso me lleva a reformular el versículo con mis propias palabras. Luego me pregunto, ¿existe una promesa en la que creer? ¿Un mandato que obedecer? ¿Una advertencia sobre algo? ¿O un ejemplo que debo seguir? Y luego digo, ¿qué aprendo aquí acerca de Dios, de mí mismo, del pueblo de Dios y sobre el mundo? Y lo más importante, ¿cómo me lleva esto hasta Cristo? A veces un versículo te enseñará a Cristo y te mostrará cuánto lo necesitamos. O a veces nos mostrará a Cristo y cuánto necesitamos estar en Él. A veces verás una anticipación de Jesús o una ilustración de quién es Él o de lo que ha cumplido. Pero sin importar lo que sea, verás cómo las Escrituras siempre apuntan a Cristo Jesús. Ahora, me resulta útil llevar un cuaderno y anotar lo que Dios me está enseñando en las Escrituras. No estamos hablando aquí de un registro de tus propios sentimientos o experiencias, sino hablamos de un registro de lo que has aprendido en las Escrituras y de cómo has aplicado la palabra de Dios a tu vida. Ahora, recuerda cuando estés haciendo esto, las Escrituras son la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia, Dios lo dice. Así que cuando abres la Biblia, escuchas la propia voz de Dios. Ahora tomemos un ejemplo y analicémoslo juntos. Supongamos que estás leyendo 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y decides centrarte únicamente en el versículo número 5. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Este es un versículo que es muy obvio que trata sobre el amor de Dios y sobre la perseverancia en Cristo.
Pablo ora que Dios dirija los corazones de los creyentes cristianos hacia el amor de Dios y la perseverancia de Cristo. Ahora, ¿cómo puedo alimentarme de este versículo? ¿Cómo puedo alimentar mi fe en esto? Aquí hay 3 cosas que escribí en mi diario de este verso de las Escrituras. Primero, escribí: necesito amor y perseverancia, especialmente cuando estoy cansado de la batalla. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Así que empiezo pensando, ¿qué es la perseverancia? Decidí anotar algunas palabras que significan lo mismo: paciencia, constancia y resistencia. Y empiezo a pensar en dónde necesito paciencia, dónde firmeza, dónde necesito perseverancia y también necesito resistencia, dónde estoy tentado a rendirme. ¿Cuándo es que me he desanimado? Y cuando hago esto, estoy conectando este versículo con mi vida. Esto es muy práctico. Lees un versículo como ese y descubres una gran ayuda. Si experimentas el efecto del desgaste del dolor continuo, o si hay dificultades en tu matrimonio, un hijo o una hija rebelde, te encontrarás diciendo: necesito perseverancia y de verdad necesito paciencia. Entonces, mi primer pensamiento es que necesito amor y también perseverancia. Necesito estas cosas especialmente cuando estoy cansado de la batalla. La segunda cosa con la que lucho es que el amor y la perseverancia que yo necesito la encuentro en Dios. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Ahora piensa en la perseverancia de Cristo. Él es paciente. Él persevera. Él también resiste, y eso significa que nunca se rendirá contigo y tampoco lo hará conmigo. Ahora que empiezas a pensar en eso, tu corazón se llena con acciones de gracias. Intenta pensar en las palabras el amor de Dios. ¿Cuánto Dios me ama a mí? Bueno, ¿y cómo sé que Dios me ama? Eso me hace recordar otros versículos de la Escritura. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el amor de Dios se prueba de una vez por todas en la cruz y es experimentado personalmente por todos los que creen en Él. Ahora, puedes decir en este punto: no conozco todos estos otros versículos de la Biblia, pero encontrarás que a medida que adquieres el hábito de meditar en las Escrituras, pronto reunirás una reserva de versos de la Biblia que vendrán a tu mente, y mientras más almacenes en tu corazón, más rica será tu meditación en la palabra. Y luego, la tercera cosa que hago mientras medito en un versículo de la palabra de Dios es esta: yo puedo pedirle a Dios que me dé el amor y la perseverancia que necesito. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Ahora nota algo maravilloso acerca de este versículo. Pablo no le está pidiendo a los creyentes que hagan algo por Dios. Le pide a Dios que haga algo por nosotros. Él les dice a estos creyentes: veo a lo que se enfrentan. Y le pido a Dios que haga algo especial por ustedes, que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Y él ora así porque sabe que Dios es capaz de darnos el amor y la perseverancia que necesitamos. Así que aquí tengo algo que llevar conmigo durante el día. Dios es capaz de darme amor y paciencia. Estas cosas están en Él. Y por eso debo pedirle que me dé el amor y la perseverancia que necesito. Así que aquí hay una manera muy sencilla de alimentarse de Cristo a través de la palabra. ¿Lees algunos versículos? Elige uno que te llame la atención y escríbelo en tu diario. Expresa lo que dice el verso con tus propias palabras. Escribe 2 o 3 oraciones que apliquen lo que dice a tu propia vida. Nota lo que el versículo te dice acerca de Cristo o cómo te lleva hacia Él. Luego, mantén lo que has aprendido en mente, llévalo contigo durante el día, para que en el momento adecuado puedas compartir lo que has aprendido con otra persona.
Y si dedicas unos minutos cada día a hacer esto, tu fe se va a fortalecer y dentro de un año te sorprenderá lo mucho que has crecido. Quiero finalizar esta sesión con 3 mensajes de ánimo para ti. El primero es, el hábito te ayudará. Encuentra un momento del día que te convenga y forma el hábito de alimentarte de Cristo a través de su palabra. Elige un libro de la Biblia y comienza a leerlo por completo, leyendo algunos versículos a la vez, y lee hasta que encuentres algo de lo que puedas alimentarte y llevar contigo durante el día. David nos dice en los Salmos que él hizo esto por la mañana y yo también creo que es el mejor momento. Él dijo, «Oh Señor, de mañana oirás mi voz». Y solo quiero decirte que cualquiera que esté pensando en el legalismo, no permitas que el miedo al legalismo te robe los beneficios de un patrón constante de caminar con Dios. Es algo maravilloso. Tómate un tiempo todos los días, donde te acerques al Señor que de verdad amas y activamente te unas en una conversación con Él. Porque Él te habla a través de la palabra y tú le hablas a Él en oración. Déjame darte 3 citas que han resultado útiles y alentadoras para mí en términos de formar este hábito. Andrew Bonar dice esto: «Por la gracia de Dios y la fuerza del Espíritu Santo, deseo establecer la regla de no hablar con el hombre hasta que haya hablado con Dios. No hacer nada con la mano hasta que esté de rodillas. No leer cartas ni artículos hasta haber leído algo de las Sagradas Escrituras». Andrew estableció una regla para sí mismo. Y él dice que la regla que estableció para él mismo es que quiere hablar con Dios antes que con cualquier otra persona. Habló de leer cartas y artículos, lo escribió en el siglo XIX. Bueno, eso fue mucho antes de los correos electrónicos y todas las redes sociales que demandan nuestra atención por las mañanas. Pero Andrew dijo algo que aún nos habla hoy con gran sabiduría. Si puedes encontrar un poco de tiempo, apartar un poco de tiempo, para acercarte a Dios y meditar en las Escrituras, para alimentarte de Cristo a través de la palabra, ese será el mejor inicio posible para cualquier día. Thomas Murphy lo dijo de esta manera: «El primer acto del alma, temprano en la mañana, debe ser beber agua de la fuente celestial». Me gusta eso. Él dice beber de la fuente celestial. Endulzará el sabor del día. Si puedes tener solo 10 minutos con Dios, en esa estación fresca, tranquila y tierna, asegúrate de tener esos minutos. Ahora nota lo que dice: si puedes tener 10 minutos. Esto no es algo que sea tan difícil de hacer. Si puedes apartar un tiempo corto para estar en la presencia de Dios con una Biblia abierta y alimentarte del Señor Jesucristo, va a enriquecer tu día, va a fortalecerte demasiado. Y luego Murphy cita a un misionero cuyo nombre es Henry Martin, quien dice esto: «Mi propia experiencia me convence de que cuanto más a menudo y más diligentemente leas las Escrituras, más bellas te parecerán». Y sigue diciendo: «Hay en una conversación íntima, en una conversación diaria con las Escrituras, algo santificador, algo ennoblecedor». Por supuesto que lo hay, porque si estás en una conversación diaria con las Escrituras, tú estás en una conversación diaria con Dios. ¿Y qué podría ser más íntimo o más hermoso que eso? Ese es el primer reto y tal vez sea difícil al principio. Pero créeme, el poder del hábito te va a ayudar. Y cuando te acostumbres a alimentarte de Cristo por la palabra, meditar en las Escrituras, encontrarás una vida maravillosa y rica. Y aquí está el segundo mensaje de ánimo. Meditar en la palabra te dará algo que compartir con los demás. A medida que adquieras el hábito de meditar en la palabra, aunque sea solo unos minutos cada día, acumularás un depósito de las Escrituras
que habrás aplicado a tu propia vida. Y cuando te encuentres en conversaciones con otras personas, el Espíritu Santo te traerá estos versículos a la memoria cuando los necesites y tendrás algo que compartir con otros. Y aquí está el tercer mensaje. Meditar en la palabra va a dar nueva vida a tus oraciones. Esto es algo de verdad maravilloso y es tan importante que usaremos una sesión completa para esto. Espero que te unas a mí en la sesión número 3, que será sobre orar en el Espíritu.